El Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica fue adoptada principalmente por la firma que se dio durante la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de la Diversidad Biológica en Nairobi. Este protocolo fue originalmente programado para ser concluido y adoptado en el año 1999 en febrero. Sin embargo, pues este protocolo fue finalizado y adoptado en el año 2000, el 29 de enero, en Montreal, Canadá. Y digamos que de cierta manera, pues este protocolo tomó como auge o vigor hasta el año 2003. Este protocolo principalmente pues fue firmado por 137 países. El protocolo pues está constituido por ciertos artículos que serán pues explicados a continuación. El primer artículo habla sobre el objetivo pues que tiene donde pues busca como tal proteger la diversidad biológica frente a los riesgos potenciales que presentan los organismos genéticamente modificados que resultan de la aplicación de la biotecnología moderna. Digamos que este objetivo como tal nace por medio del principio 15 de la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se concluye pues que este protocolo busca contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueden tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Además, también se tienen en cuenta como tal pues los riesgos para la salud humana y se centran concretamente pues en los movimientos transfronterizos. El artículo 2 habla sobre las disposiciones generales. El primero habla sobre que cada parte debe tener en cuenta las medidas legislativas y administrativas con el fin de cumplir pues las obligaciones que están presentes pues en este protocolo. El segundo habla sobre que las partes deben velar principalmente por el desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la liberación de cualquier organismo biomodificado con el fin de reducir los riesgos para la diversidad biológica y los riesgos para la salud humana. La tercera habla de que no se afectará de ningún modo pues la soberanía de los estados, los derechos soberanos ni la jurisdicción de los estados y tampoco pues las plataformas continentales. El cuarto habla sobre que ninguna disposición del presente protocolo se interpretará en un sentido que restrinja como tal pues el derecho de una parte para adoptar pues otras medidas estrictas con el fin de proteger la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica que están establecidas como tal en el protocolo, siempre y cuando pues estas medidas pues respondan como tal pues al objetivo que está presente pues en el protocolo. El tercer artículo habla sobre los términos utilizados dentro de este protocolo, pues mencionaré como los más importantes. El primero es el del uso confinado, donde se entiende como cualquier operación llevada a cabo dentro de un local, instalación o estructura física que entrañe la manipulación de organismos vivos modificados controlados por medios específicos que limiten de forma efectiva su contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho medio. El segundo es el de organismos vivos modificados. Este se entiende como cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. El tercero es el de organismo vivo. Este se entiende como cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético, incluidos los organismos estériles como los virus y los viroides. El cuarto es el de biotecnología moderna, pues este se entiende como la aplicación principalmente de las técnicas in vitro y ácido nucleico, incluidas pues el ácido desoxirribonucleico recombinante y la inyección directa de ácidos nucleicos en células u orgánulos. El cuarto es el de la Organización Regional de Integración Económica. Este pues se entiende como una organización constituida por estados soberanos de una región determinada a la cual pues los estados miembros han transferido la competencia en relación con los asuntos regidos por el presente protocolo y que están estos debidamente pues autorizados. El último es el de movimientos transfronterizos. Este se entiende principalmente como el movimiento de un organismo biomodificado de una parte pues a otra parte. Ya en el artículo 4, pues este se denomina como el ámbito. De este artículo nos habla principalmente de que se aplicará el movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica como tal. Teniendo también en cuenta pues principalmente también los riesgos humanos como lo he mencionado anteriormente. Artículo 5. Productos farmacéuticos. En este se pretende someter a todos los organismos vivos modificados a una evaluación de riesgo hacia el ecosistema y hacia el humano mismo frente a sus decisiones de importación.
Artículo 6. Tránsito y uso confinado. En este caso, antes de generar la importación del organismo, se debe generar una evaluación de riesgo y con antelación, además de un uso de normas para el uso confinado dentro de su jurisdicción. Artículo 7. Aplicación del procedimiento de acuerdo fundamentado previo. En este caso se plantea que antes del primer movimiento transfronterizo intencional del organismo modificado, se debe generar un tipo de evaluación para que su introducción deliberada al medio ambiente no genere afectaciones. Esta introducción deliberada en el medio ambiente no se refiere a organismos modificados vivos que estén previstos para utilizarse directamente como alimento humano o animal o para procesamiento. Es por ello que los procedimientos no serán aplicados al movimiento transfronterizo de organismos modificados que no tengan efectos adversos para la conservación y sostenibilidad biológica, teniendo en cuenta también los riesgos para los humanos. Artículo 8. Notificación. La parte de importación notificará a través de un medio escrito a la autoridad nacional antes del movimiento transfronterizo del organismo intencional. Además, la parte de exportación velará por la exactitud de la información facilitada y que sea una prescripción legal que permita este movimiento transfronterizo. Artículo 9. Acuse de recibo de notificación. En este caso se pretende que la importación debe generar un recibo al notificador en un plazo de 90 días, en donde se pretende que éste cumpla con fecha donde se recibe la notificación, información específica de ciertos aspectos del organismo modificado. Se debe proceder también teniendo en cuenta el marco reglamentario nacional y de importación, teniendo en cuenta el procedimiento del artículo 10. Además, este marco reglamentario nacional al cual se hace referencia debe ser compatible en el presente protocolo. La ausencia del acuse del recibo de notificación por parte de la importación no se interpretará como un consentimiento a un movimiento transfronterizo intencional, es decir, que se deben cumplir ciertos aspectos de la notificación para cumplir el movimiento transfronterizo. Artículo 10. Procedimiento de adopción de decisiones. En este caso se notificará si la decisión adoptada es viable o no. Además, debe generar un consentimiento por escrito. Puede ser negada por falta de certeza científica sobre posibles efectos adversos a diferentes magnitudes. En este caso, magnitudes como el ecosistema o la vida. Artículo 11. Procedimiento para organismos modificados vivos destinados para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento. Se deberá informar por conducto del centro de intercambio la información sobre seguridad biotecnológica. Al adoptar una decisión se asegura que exista una prescripción legal que estipule el grado de precisión de esta información, y al adoptar una decisión sobre la importación de un organismo vivo modificado según el arreglo del marco reglamentario nacional que sea compatible con el objetivo del presente protocolo. Se pondrán a disposición ejemplares de las leyes, reglamentaciones y directrices nacionales aplicables a la importación del organismo vivo modificado en caso de que existan. Se podrá manifestar la necesidad de asistencia financiera, técnica y de creación de capacidad en relación con el organismo vivo modificado. Artículo 12. Revisión de las decisiones. Esta revisión se da sobre la base científica y de afectaciones. Se podrá revisar y modificar una decisión sobre un movimiento transfronterizo. Esta modificación podrá ser solicitada cuando haya una constancia de cambios que puedan influir en el resultado de la evaluación de riesgo. Además, en un plazo específico, y la parte de importación podrá requerir una evaluación de riesgo para importaciones subsiguientes, teniendo en cuenta también si han generado nueva información científica. Artículo 13. Procedimiento simplificado. La parte de importación podrá especificar con antelación al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología. Estas importaciones de organismos modificados pueden quedar exentos del procedimiento de acuerdo a un fundamentado previo. Artículo 14.
acuerdos y arreglos bilaterales y regionales y multilaterales. Las partes podrán concretar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos. En este caso, podrán determinar si se aplican importaciones concretas o no y notificarán su decisión. Artículo 15. Evaluación de riesgo. Se llevarán a cabo en virtud de procedimientos científicos sólidos, teniendo en cuenta técnicas reconocidas para esta evaluación, y la parte importadora velará porque se realicen evaluaciones de riesgo. Artículo 16. Gestión de riesgo. Establecerán y mantendrán mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para regular, gestionar y controlar los riesgos destinados. Se impondrán medidas basadas en la evaluación del riesgo en la medida necesaria para evitar efectos adversos de los organismos vivos modificados. Cada parte tomará las medidas oportunas para prevenir los movimientos transfronterizos involuntarios. Además, se asegurará que estos organismos vivos modificados, sean nacionales o importados, hayan pasado por un periodo de observación apropiado a su ciclo vital, para así tener en cuenta ciertas adversidades que nos pueden generar. El artículo 17, llamado Movimientos Transfronterizos Involuntarios y Medidas de Emergencia, dice que las dos partes deben tener información sobre las consecuencias de que estos organismos sean liberados en los ecosistemas y sobre las características de los mismos. El artículo 18, Manipulación, Transporte, Envasado e Identificación, dice que se deben especificar las características, el uso específico de los organismos, y las partes deben adoptar las medidas necesarias para la manipulación y almacenamiento de los organismos vivos, ya sean para el consumo humano o el uso de ecosistemas. En el artículo 19, las autoridades nacionales y competentes y centros focales nacionales dice que las partes involucradas en estos movimientos de organismos vivos tienen que delegar una o varias entidades que se encargan de las funciones administrativas. Esto se le notificará a la Secretaría, la cual pondrá al tanto a estas autoridades sobre la labor administrativa. En cuanto a los artículos 20, 21 y 22, nos dicen que existe un centro de acopio de información sobre biotecnología donde se encuentran experiencias científicas, jurisprudencia, técnicas ambientales, protocolos de manejo y tecnologías. Este centro de información tendrá el fin de aportar al desarrollo de países en vías de desarrollo, de brindar bases teóricas en cuanto al manejo de estos organismos y sus tecnologías. El artículo 23 dice que debe existir un acceso libre por parte del público en general a la información, educación, participación y concienciación frente al manejo de estos y todo lo relacionado con organismos modificados en sus territorios. El artículo 24 y 25 dice que hablan de países que no forman parte de los acuerdos mencionados, los cuales llegarán a un acuerdo bilateral e informarán todo lo relacionado con el tema. Si los movimientos son ilícitos, se tendrán que tomar las medidas penales correspondientes en cada país y serán retirados los organismos vivos para su repatriación o destrucción. En cuanto al artículo 26, llamado Consideraciones socioeconómicas, dice que las partes involucradas tendrán que tener en cuenta las consecuencias resultantes de los efectos que tienen estos organismos modificados para la conservación de los ecosistemas biológicos nativos del lugar. El artículo 27, llamado Responsabilidad y Compensación, dice que las partes que están presentes en el presente protocolo en su primera reunión adoptarán y apropiarán las normas y procedimientos internacionales en las esferas de responsabilidades frente a los organismos modificados. Una vez revisado pues todos los artículos anteriores, entramos como a la parte final, en donde ya empezamos a hablar de algunas precisiones, por ejemplo, los mecanismos y los recursos financieros. En el artículo 20 nos hablaban de algunos convenios entre partes. En este artículo 28 lo que nos indican es que esos acuerdos pues deben estar apoyados por algunas acciones de hecho, por ejemplo, el aporte de recursos que sirvan para la investigación, para la evaluación de riesgos, para adelantar procesos biotecnológicos y demás. En el artículo 29, cuando hablan de las conferencias de las partes, nos indican es quiénes pertenecen a los acuerdos, quiénes tienen voz y voto dentro de los protocolos, y los que no, por ejemplo, como las Naciones Unidas u organizaciones especializadas de las mismas, o por ejemplo la Organización Internacional de Energía Atómica, ellos pueden servir como veedores hasta el momento que la Secretaría General del protocolo los reciba como miembros.
Por otro lado, pues en el artículo 30 nos habla de algunos órganos subsidiarios, es decir, algunas secciones especializadas que sirven o que tienen algunas funciones específicas. Por ejemplo, vigilar, regular, estar pendiente de que la normativa se está aplicando de acuerdo con la documentación que envía cada parte y que pues que cumple inicialmente como a las exigencias del protocolo. En el artículo 31 pues nos habla de la creación de esa secretaría del protocolo que va a estar, digamos que va a estar recibiendo información de cada una de las partes y transmitiendo o comunicando pues también a los acuerdos que se lleguen. Cuando hablamos en el artículo 34 y 33 y 34 de lo que es la vigilancia, la presentación de informes y el cumplimiento, pues nos indican que periódicamente y de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 27, donde se habla o donde se establecen las normas, procedimientos y las responsabilidades de cada una de las partes, esas partes tienen que tener, digamos que tienen que presentar un informe periódico y ese informe debe ser detallado respecto a los compromisos adquiridos en el protocolo. En el artículo 35 y 36 se habla de la revisión, de la evaluación y la revisión y por último se habla de la firma. Esto nos indica que cada 5 años se evaluará el estado de progreso de cada una de las partes en relación a lo estipulado pues en el documento del protocolo y se mirará si realmente se está cumpliendo o se harán las correcciones específicas. Por último, pues tenemos la entrada en vigor, que esto ocurre 90 días después de que cada una de las partes envíe la documentación, proyectos de ley y demás a la Secretaría General del Protocolo de Cartagena y sea aprobado. Eso ya es dependiendo de la disposición de cada país. Ya ahorita vamos a ver el caso específico de Colombia. Por último, pues tenemos reserva y denuncia, que en este caso nos interesa la denuncia, que nos habla de que cuando una parte no está de acuerdo con lo estipulado en el protocolo, lo que puede hacer es generar una denuncia. Esta denuncia pues se recibe 2 años después de entrada en vigencia los acuerdos del protocolo y se le da respuesta al país 1 año después, es decir, que tiene un tiempo estimado de 3 años para que sea procedente o no procedente. Y por último, pues se indica en el artículo 40 que originalmente el protocolo, los textos del protocolo, están en algunos idiomas específicos que son los idiomas que representan a las naciones y organismos que hicieron parte de la firma. Pues acá a continuación podemos ver los países signatarios en la actualidad, que son 170, si no me equivoco son 53 más que al inicio, y pues vemos que en la parte de Latinoamérica y el Caribe pues está presente Colombia, y Colombia está presente precisamente porque en el año 2002 surge la ley 740, que es la ley que le da como funcionamiento o entrada en rigor a Colombia a ese protocolo de Cartagena. Y pues en la ley básicamente, que fue lo que nos pareció chistoso, en la ley solo hay 3 artículos y los 3 artículos dicen que, dentro de la ley se replica el protocolo tal cual y posteriormente los 3 artículos que se decretan es diciendo que pues se entra en vigor la entrada en vigor de la ley. Pues asimismo acá tenemos un ejemplo de cómo se aprueban en Colombia los elementos derivados de las plantas genéticamente modificadas, que esto sería como una de las cosas a las que atañe el protocolo de Cartagena. En este caso pues se dice, o acá la regulación interna de Colombia nos dice que para que una planta modificada genéticamente pueda ser aprobada o sea aprobado su uso en Colombia, tiene que cumplir con una regulación que es el artículo 17, los literales A al G, y del decreto 4525 del 2005 y el anexo 2 de la ley 740. Ese decreto 4525 lo que tiene como específico como objeto es establecer el marco regulatorio de los organismos vivos modificados, es decir, este es una modificación y digamos que es la forma en que el gobierno colombiano se hace responsable, entre comillas, de hacer cumplir lo establecido en el protocolo de Cartagena, y acá le da la facultad al Ministerio de Agricultura. Recordemos que esto es entre el año 2002 y el 2005 que salen estos 2 decretos, y pues que los gobiernos tenían como unos intereses particulares. Y por último, pues acá en la parte inferior izquierda pues vemos esa información o ese anexo 2 al que hacen referencia.
En este pues se establecen unas condiciones, es decir, tener claro cuál es el organismo que se está modificando, cuál es el tipo de modificación y demás, unas condiciones específicas que tienen que ver pues precisamente con lo que pide el protocolo de Cartagena en relación pues precisamente a esas medidas regulatorias.